Hola a todos, yo soy Mero Fanfics en otro video de Izuku Linterna Verde. Esta teoría no es mía. Crédito a su autor en el primer video de esta serie. Recuerden suscribirse, dar like y comentar, sobre todo comentar. Sin nada más que decir, comencemos. Capítulo 8. Recuperando distancia. Bakugo no podía creer lo que estaba viendo, él sabía la dificultad del examen. Ese en cuestión era aún más difícil del que él o cualquiera de sus compañeros tuvo, pero aún así, aún con todo en contra, la persona más débil que conocía lo estaba pasando sin ningún problema. Cuando los robots de combate lo atacaban, él generaba un escudo de luz. A través de su anillo, después de la superficie del mismo saldrían agarres que detendrían al robot para que pudiera saltar sobre él y destruirlo por una ráfaga de energía. El anillo escaneaba la zona para buscar personas entre los escombros, las encontraba con facilidad y le permitía al usuario recuperarlas al mismo tiempo que enfrentarse con los constructos mecánicos. El último grupo de robots que aparecían en la prueba atacaban a un grupo de civiles bajo un edificio a medio derrumbar, pero Izuku fue suficientemente rápido como para volar interponiéndose en el camino del robot. Con su mano con el anillo generaba una estructura como cúpula para proteger a las personas, mientras que en la otra generaba un guante esmeralda con el que mantenía el golpe de los robots a raya. Fue cuando todos tuvieron una abertura que finalmente del guante construido lanzó proyectiles puntiagudos que atravesaban el cuerpo de los robots en sus puntos débiles. No hay por qué tener miedo, Linterna Verde está aquí, fue lo que todos los supervisores y espectadores pudieron escuchar a través de los micrófonos en la ropa de los voluntarios a civiles. Bueno, eso sin duda es algo. No rompió ningún récord, pero cumple con todo lo necesario para obtener la licencia. Mera, el trabajador encargado de los exámenes de héroe, con su aspecto cansado y molesto por el trabajo extra, revisaba las grabaciones e informe correspondiente a Izuku. Aunque debo decir que es la tercera vez que en un examen alguien haya hecho tanto tan rápido. La primera fue con Almighty y la segunda fue Endeavor en un mismo examen. ¿Cumple con el resto de requisitos por las otras asociaciones? Iraser Head había sido asignado como el supervisor de esa persona, puesto que UA era el prestanombre para agilizar la papelería burocrática, quien representaría a Midoriya como un egresado. Aún tengo que revisar las individualidades que cada uno piden, pero debido a que los chinos tienen más conocimiento respecto a cómo clasificar y posicionar quirks, creo que si cumple con su modelo no debería de haber ningún problema, respondió de forma cansada el trabajador de gobierno, sabiendo que tendría que aumentar su carga laboral para revisar todos los informes y comunicárselos a otros. Dime, Iraser, ¿y qué opinas de él? Parece que algunos altos mandos están algo preocupados por el misterio de su poder. El profesor solo respondió con una mirada seria hacia el muchacho que salía del campo de pruebas. Le molestaba el no tener control sobre un poder tan grande. Después de todo, ese era su trabajo como Hero, controlar el poder de sus contrincantes. Pero cuando no pudo desactivar el poder de esa persona durante el primer contacto y como sus posteriores intentos habían sido infructuosos, simplemente no le gustaba la idea que presentaba esa persona. En tan poco tiempo nuestra visión ha cambiado, no fue como con los quirks que se presentó todo poco a poco, decía el profesor para sí mismo. ¿Qué opinas como héroe, Kagutsuchi? Aunque el rubio se había mantenido quieto, parecía que su antiguo profesor se daba cuenta de que se encontraba en conflicto por algo. Un héroe es un héroe, si mi trabajo cambia debo cambiar con él, eso es todo. Izuku Midoriya fue tu amigo, ¿verdad? Cuando éramos niños, hace tiempo que dejamos de lado la comunicación. ¿Y qué opinas de ese cambio? Parece que él aplicó para UA sin resultados satisfactorios. Por todo lo que sabemos, tú eres la persona ¿qué más información puede darnos de él? Es solo patético. Con poderes o sin ellos, no deja de ser un niño llorón. Es lo que siempre ha sido. Comenzaba a irritarse poco a poco, el que esa persona fuera el centro de conversación estos últimos días y que él haya sido asignado como su niñera temporal solo porque se conocían de antes era algo que le molestaba. Si tiene responsabilidades nuevas, no soy su jodida madre para estar pensando en eso. Todos tenemos que crecer en algún momento. No, se fue de esa habitación porque quería y porque tenía que seguir cumpliendo con sus responsabilidades. En ese momento, ese chico siempre fue de respuesta agresiva. Pensó Aizawa una vez que se fue su ex alumno.
Midoriya salía de los vestidores, se había cambiado a sus ropas de civil. Después de guardar su ropa deportiva, no había necesidad del cambio. Por algún motivo el anillo le impedía sudar, pero creía que sería más formal presentarse como un verdadero aspirante más que como alguien que pasa por una formalidad. Había desactivado su anillo, no tenía permiso de utilizarlo de forma activa sin aviso previo. Eso fue impresionante. Kerou, la chica rana, compañera de Ruku, era una de las heroínas asignadas a supervisar a Midoriya mientras recibe sus permisos de héroe. El examen a destiempo es mucho más difícil que el que tomamos las escuelas regularmente, Kerou aún así, lograste pasar sin problemas, inclusive la prueba de ataque y rescate, Kyo. Ah, muchas gracias. Froppy, ¿verdad? Izuku sabía cuál era su trabajo, así que intentaba darles los menores problemas posibles. Llámame Suyu, ella es Uraraka. La informalidad de la muchacha le parecía algo extraño e incómodo, a nivel social, a Linterna. Eso fue increíble, no solo contra los robots, sino cuando me mantuviste en el aire en la nave. La chica castaña parecía igual de informal que su compañera, además de más energética. Además, lo de la vida alienígena es increíble. Ah, claro, no hay problema. Jaja, Izuku ya era un apartado social, desde antes de irse al espacio, pero su nerviosismo solamente incrementaba ahora que hablaba solamente con dos mujeres. Afortunadamente para él una persona más conocida lo salvó. Deku, Bakugo, ahora el héroe agente Kagutsuchi, interrumpía al trío. Con su aura de agresividad permanente, parecía que las dos heroínas estaban acostumbradas a eso, casi al mismo nivel que Midoriya. ¿Ya terminaste? Tienes la orden de mantenerte como civil hasta que lleguen tus resultados. No quiero que causes ningún problema, ¿entendido? Kakach. Los guantes de Bakugo explotaron levemente, asustando a los tres, dejando claro que no permitiría informalismos en ese lugar. Agente Kagutsuchi, claro, claro. Solamente utilizaré mi anillo para comunicarme con el Guardián Esmeralda. Aún sigue trabajando como linterna temporal hasta que pueda usar mi anillo de forma normal. La atención de las dos chicas pasaba a la joya esmeralda que estaba en el índice derecho de aquella persona. Aún desactivado parecía hermoso, y con un brillo verde increíble. Dime exactamente a qué nos estamos enfrentando. Kagutsuchi, por otro lado, tenía su propia idea en mente, la seriedad y falta de agresión con la que lo dijo regreso a la realidad a Froppy y a Urabiti. En la reunión dijiste que existían piratas o conquistadores, ¿son una amenaza para nosotros? Izuku ya lo había pensado, la frecuencia que alteró a la nave alienígena no pudo ser identificada, pero por su naturaleza era clara la interferencia de una raza avanzada y que sabía lo que estaba haciendo. Aún así, el sector 2814 se encontraba rodeado de otros sectores de la Corporación Linterna Verde, así que un ataque masivo sería imposible. No tienen de qué preocuparse, fue lo que finalmente dijo el muchacho, tomando una postura y aire más confiado y serio. El planeta está seguro, no es algo que pueda revelar, pero es algo de lo que la corporación puede encargarse. No me estás entendiendo. Como muchas otras veces, Bakugo puso su mano en el hombro del muchacho, comenzando a calentar su sudor, pero sin hacerlo explotar. No me interesa saber nada sobre lo que suceda con ustedes, quiero saber si vas a traer problemas a este lugar y, si es necesario que actuemos, lo último que quiero es saber que pudimos haber evitado algo que tú mismo trajiste pero no lo hicimos, solamente por confiar en ti. Bakugo, no creo que debas. Uraraka intentaba detener a su ex compañero, ella misma había sido testigo en cuerpo y mente de lo que el muchacho podía hacer, pero parecía que las dos personas estaban en un terreno diferente a ellas. Bakugo, como Hero hay algo que tengo que pedirte. Midoriya no, era el niño asustadizo de hace varios años, había entrenado en lugares fuera de la tradición y había convivido con seres diferentes que atemorizarían a quien sea con su aspecto. Es algo importante pero, para lo cual necesito tu confianza. Tomó la mano sobre su hombro, removiéndola poco a poco, había desarrollado algo de musculatura en esos años aunque aún debió de acceder al poder de su anillo para poder oponerse completamente a su antiguo amigo. Si la situación llegara a suceder, permíteme cumplir mi rol, porque yo sé que tú cumplirás el tuyo, sé que es difícil, pero debes de dejar este asunto a mí, sé que puedo contar contigo en caso de necesitarlo, pero estas son mis responsabilidades. De alguna forma,
Tanto Suyu como Uraraka sabían que el Bakugo no estaba acostumbrado a que esa persona en cuestión le respondiera, que era algo antinatural, y solo lo confirmaba aún más el rostro de su antiguo compañero. Y tú maldito. Estaba a punto de recordarle a ese parásito su lugar en todo eso, pero una sensación conocida llegó a su cuerpo, la de sudor, caliente pero inútil. ¿Interrumpo algo importante? Los tres egresados de UA reaccionaron, por inercia ante la presencia de su antiguo profesor jefe de clase. Midoriya, tus evaluaciones terminaron, pero solo puedes usar esa cosa, en caso de emergencias hasta que llegue tu permiso. Tenía en su rango de visión a ambos muchachos, aunque el nuevo no tenía el uniforme, con el que lo había visto por primera vez. Intentaba determinar si podría inutilizar el poder de su anillo de ser necesario. Entonces, interrumpo. ¿Algo? Nada, solo le informaba a Urabiti y a Froppy que esta cosa ahora es problema de ellas. Yo terminé mi turno, estoy cansado de hacer de puñetera niñera. Kagutsuchi se apartaba de ellos, se estaba estresando mucho. Aunque estaba cumpliendo las órdenes que Endeavor mismo le dio, le hubiera gustado seguir con su trabajo normal. No lo detuvieron, los cuatro sabían que intentar razonar con él sería imposible, era mucho mejor dejarlo ser. Ese muchacho siempre fue problemático, aunque tengo que admitir que ha mejorado su actitud con respecto a cuando lo conocí. Mencionó el héroe retirado sin referirse a nadie exactamente. Profesor Aizawa, Kero, solamente Aizawa, o Iraserhead. Ya no son mis alumnos, respondió el adulto, Sukumi Doriya. Creo que esta es la primera vez que hablamos formalmente. A las antiguas elames le sorprendió la iniciativa con la que su antiguo profesor se acercaba a esa persona. No recordaban que fuera alguien amigable. Por otro lado, el Usuku solamente estaba invadido por el nerviosismo al finalmente conocer tan de cerca al héroe incógnito, Iraserhead, del que ni siquiera los noticieros más informados tenían mucha información. Señor, UN. Un placer, señor. Soy Izuku Midoriya. Encantado de conocerlo. ¿Qué muchacho tan extraño? Fue la reacción del antiguo héroe. Dime, ¿cómo funciona eso exactamente? Las intenciones verdaderas de Aizawa eran determinar cómo funcionaba el anillo del muchacho. Había escuchado cosas y de las pocas veces que había intentado utilizar su quirk sobre él parecía no tener efecto. Claro, señor. Se trata de tecnología alienígena, aunque yo mismo desconozco cómo funciona con exactitud. Sé que se alimenta de mi espectro emocional, más detalladamente de aquel encargado de la emoción de la voluntad, la utiliza como energía y la canaliza hacia mi cuerpo. Puedo hacer manifestaciones de luz física en base a mi tren de pensamiento o utilizarla para potenciar mis habilidades como velocidad y fuerza. Parece que fue construida con protocolos preestablecidos que me permiten, entre otras cosas, sobrevivir al vacío del espacio y volar. Aunque aún desconozco cómo funciona, he estado haciendo estudios y pruebas. No parece que afecte mi fisiología como puede hacer un quirk, sino que se adapta a mi cuerpo, aunque claro, tuve que pasar por bastante tiempo de entrenamiento para poder manejar parte del poder. Además de que hay muchos otros agentes mejor entrenados y capacitados. Espero algún día llegar a su mismo nivel. La velocidad con la que Midoriya soltaba información era demasiado como para que las heroínas le siguieran. Inclusive el profesor tenía problemas entendiéndole, razón por la cual decidió dejar de lado obtener información de él. Solamente debo advertirte algo que estoy seguro, agente Kagutsuchi. Ya te menciono, debes de controlar el uso de eso hasta nuevo aviso. Aunque tienes permisos de emergencia, debes recordar que no eres un héroe, no de forma oficial, así que deja cualquier situación a los demás. Volteó a ver a sus antiguas elames, que aún mantenían su posición de respeto hacia él. Recuerda que tienes héroes monitoreando tus actividades, ellos se encargarán de cualquier cosa que pueda suceder. Y con esas indicaciones, Iraserhead dio la finta de retirarse, para ser detenido por Asui. Profesor Aizawa, nos preguntábamos si estará presente en el memorial, Kero. Con solo esa frase, parecía que el ambiente se había ensombrecido. Claro que estaré presente, después de todo era mi alumno, yo soy el más culpable por lo que sucedió, respondió Aizawa con tristeza. Y ya, les dije, no me llamen profesor. Aunque parecía que les hubiera gustado decir más, ninguna de las dos tenía las palabras correctas, así que simplemente dejaron ir a su antiguo profesor, con el remordimiento de saber que cargaba con la culpa del pasado. Urabiti,
Ruku me pidió que haga el reporte sobre el día de hoy, así que tendré que dejarte este turno a ti. La heroína rana mantenía una voz y aspecto calmado en todo momento, así que era difícil para él, Linterna Verde, determinar en qué tono dijo todo eso. Diviértete. Y sin esperar respuesta de su compañera solamente se retiró dando saltos largos. Con ambos solos, no parecía que hubiera un tema de conversación para iniciar. El guardián Esmeralda era el encargado de supervisar el sector. De forma superficial, ya requeriría a el Suku de ser necesario y tampoco es como si pudiera ser de ayuda al grupo de científicos que actualmente estaban en reuniones constantes con otras instituciones locales con las que él sería una mínima diferencia, por lo que su único trabajo era ser un ciudadano común hasta que llegara su permiso de héroe, pero teniendo a uno como un vigilante. Así también, la heroína no parecía tener alguna idea de cómo iniciar la conversación, no hasta que recordó algo. Dime, ¿no nos conocemos tú y yo de antes? Comenzó a platicar en un tono amigable y lleno de energía, acorde con su apariencia. Sí, de hecho es algo que estuve pensando. No nos conocimos en el examen de admisión a UA. El chico tenía una vaga memoria de ese día, el recuerdo de haber fracasado rotundamente había tomado el protagonismo, pero sin duda esa persona se había quedado grabada en su mente por algún motivo. No tuve tiempo de agradecerte por lo que hiciste, me salvaste de caer, jaja. No hay de qué, es lo que hacen los héroes, ¿no? Respondió la chica, sonriendo, cosa que puso un poco nervioso al muchacho. Pero eso me parece extraño, tenía entendido que eres una persona sin quirk. Aún así, te presentaste al examen de UA. Sin saberlo, Uraraka había tocado un nervio sensible en el muchacho, cosa que supo rápidamente al ver su aspecto. Sí, no estás equivocada, soy una persona sin quirk, solamente que siempre había sido mi sueño ser un héroe y desde que UJA removió su regla para admitir personas sin quirk, creo que estaba aferrado a una posibilidad. La tristeza era perceptible en la voz del muchacho. No, lo siento en verdad, dándose cuenta de su error, Uraraka. Ahora estaba apenada e incómoda por la situación. Digo, el que lo hayas intentado es algo admirable en sí, además ahora tienes un poder. Por ti mismo, quiero decir, puedes llegar a ser un héroe y de hecho lo serás, al menos tendrás el permiso. Y cuando se ponía nerviosa, Ochako balbuceaba igual que Midoriya. No te preocupes. El muchacho regresaba a la normalidad, viendo el puño donde tenía su anillo. Ahora tengo diferentes responsabilidades. De alguna forma creo que es posible para mí ser un héroe, al menos esa es la imagen que mi antecesor dejó en muchos y es mi deber mantenerla y fortalecerla. Así que aunque no pueda llamarme a mí mismo héroe, siempre y cuando pueda seguir ayudando a alguien, estaré cumpliendo mi sueño. Eso es algo muy noble, respondió la muchacha, viendo en aquel chico un brillo diferente en sus ojos. Lo siento, es solo que desde que éramos pequeños ha sido nuestro sueño. Disculpa si exagere. ¿Nuestro? Se preguntó la heroína. ¿A él te refieres a Bakugo? Sí, desde pequeños él y yo hemos compartido el mismo sueño. Él, con algo más de suerte que yo. Podría decirse que somos iguales en eso. Siempre hemos intentado ser lo mejor de nosotros. No voy a negar que es una persona con talento, aunque un poco con problemas de ira. Bueno, no lo puedo culpar, es una persona que se toma muy en serio todo, desde las clases de orientación de quirk hasta las clases normales. Siempre trabajando constantemente para cumplir su meta, y tampoco es como si dejara a los demás descansar, le exige a todos el máximo. Cuando trabajan con él, sí, él y yo tenemos algo de historia. Uraraka recordaba lo que sucedió durante el primer festival deportivo, como esa vez fue la primera vez que sintió que alguien la tomaba en serio sin importar que fuera una mujer. Cómo se encontró un obstáculo que sentía que debía superar. ¿Fueron pareja? Midoriya, sin saber nada del contexto, tomaba la primera idea que le había llegado a la mente. No, para nada, no fue eso, jeje, Ochako no esperaba eso, así que la presunción la tomó por sorpresa. Lo siento, hice un comentario muy estúpido. No pasa nada, es solo que es cierto lo que dices. ¿Cómo? Compañero Bakugo no nos dio ni un solo respiro, era agresivo. Constantemente buscaba humillarnos y siempre tenía insultos para todos. Pero creo que era su forma de decirnos que teníamos que llegar a cierto nivel, ¿verdad?
Siempre me pareció que eso es lo que quería, era su forma arrogante de decirnos, solo puedes responderme cuando seas igual de bueno o mejor, o algo así, siempre intente superarlo, aprender de él. Izuku recordaba cómo sus conocimientos en el estilo de maniobras de Bakugo le había servido durante su propio entrenamiento en cuanto al manejo del anillo. El SMNA y imagen de victoria, y espero llegar a ser un linterna verde capaz de llegar él como héroe. Sus músculos le dolían demasiado, la sucesión rápida de explosiones y la potencia de las mismas dañaban sus fibras musculares, pero eso no le evitaba seguir, era su forma de terapia, era la forma de desahogarse. ¿Por qué de pronto es tan poderoso?, se preguntaba. ¿Por qué de repente parece que es capaz de estar a mi mismo nivel? No, no es eso. Es capaz de superarme, mientras yo he tenido que mantenerme y aprender para llegar a la línea de salida. Él solamente llega y ya tiene la ventaja. El último de los robots de entrenamiento caía destrozado. Tomaría tiempo traer nuevos, pero él aún cargaba tensión en su cuerpo. Katsuki, hace tiempo que no vinies a terapia física, algo sucedió. Aunque, cuando se enojaba, Jaun-tok perdía su capacidad de hablar. De forma normal, calmado era bueno en conversaciones, lo necesario. Para ser el consejero de UA, siempre eres bienvenido aquí, ya lo sabes. Pero creo que podemos trabajar mejor si hablamos. Uno de los pasos fundamentales para solucionar lo que había vivido en su primer año de UA fue entrar en terapia. No había sido una elección hecha por los profesores, sino que para sorpresa de todos, fue Bakugo el que solicitó tomar sesiones con el consejero escolar. Dime Jaun-tok, todo lo que hice tuvo un sentido, esforzarme tanto, fracasar tanto, arruinar todo tan fácil para convertirme en Hero y, aún así llega él de la nada después de desaparecer y derriba todo lo que he hecho. El sudor en sus manos explotaba ligeramente, pero se estaba controlando. Imagino que hablas debido a este chico, el linterna verde. El que las ligeras explosiones se potenciaran era señal de que estaba en lo correcto. No sé qué clase de historia tienen ustedes, pero si crees que es necesario solucionarlo con él es algo que debes hacer, solo recuerda una cosa, nada de lo que has hecho fue en vano, todos tus intentos, todos tus fracasos y éxitos fueron no para demostrar a otros, sino que, para construirte. Recuerda lo que te motiva, y sigue haciéndolo. Me motiva a ser el mejor. Entonces dejarás que una persona que, como tú dices, viene de la nada, te lo arrebate. ¿Es mejor su poder que el tuyo? Para ti tu poder es el superior porque es tuyo, es algo que él pueda decir. No solo se trata de lo que podrías hacer, sino de lo que haces, de lo que harás. Los otros no te definen, lo haces tú mismo. Gracias señor Jaun-tok. Ese profesor era uno de los pocos con los que el rubio se podía sincerar. Después de lo que le pasó al MiG, solamente podía guardarse la mayoría. Ahora respecto a esos robots de entrenamiento, todo había salido mal, se había confiado, estaba contra las cuerdas. Creía que había estudiado bien a sus objetivos pero se había equivocado. El dúo heroico de Pouleris había controlado a la perfección al asesino, impidiéndole utilizar sus armas, magnetizando sus navajas y cuchillos contra ellos mismos o las superficies de metal en el callejón en el que se encontraban. La señal de ayuda no se envía más, debemos de salir de este lugar. El cuerpo poco a poco se levantaba, aún pegado a la pared, haciendo que la sangre escurriera hasta el suelo. Incapaces y sin el valor para detenerme, morirán. Un frío helado viajó por la médula de ambos. ¿Cómo puede ser? Se preguntaron ambos, viendo a los ojos a la persona que tenían frente a él. ¿Cómo puede seguir aún con el cuchillo en su corazón? Preguntóse si eso era lo que muchos otros héroes habían visto antes de morir. La escena, que parecía congelada en el tiempo, se vio interrumpida por un brillo, como si se tratara de una lámpara móvil o una luciérnaga enorme. Chisome Kaguro, eres capaz de implantar el miedo en tus enemigos y en las masas. Eres lo que la Corporación Sinestro necesita. Fin capítulo 8. Hola gente, espero que estén bien. Recientemente me enfermé y por eso se atrasaron los videos. Pronto subiré más historias al canal. Recuerden suscribirse, dar like y comentar. Sin nada más que decir me despido. Yo soy Mero Fanfics. Adiós.